López y hoy les vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario y diferenciación celular de los anfibios. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los anfibios. Son una clase de los vertebrados con 4 patas, generalmente, que tienen una fase larvaria de vida acuática y otra adulta, en la que la mayor parte de sus actividades las realizan en tierra. Son los más antiguos de los vertebrados terrestres y ocupan una posición media entre los peces y los reptiles. Se caracterizan porque el cuerpo, cuya forma varía de unos a otros, está protegido por la piel, que es desnuda, ósea sin escama y muy rica en glándulas, que segregan una sustancia mucosa que la hace húmeda y escurridiza. Esta secreción en algunas especies es un poco venenosa o cáustica, pudiendo ocasionar algún accidente, aunque de poca importancia. Características generales: su piel es desnuda, húmeda y escurridiza. Tiene 4 patas de tipo quírrida o tipo mano. Son de temperatura variable, es decir, de sangre fría, y tienen sueño invernal. Al principio su respiración es branquial, luego pasa a ser pulmonar y cutánea. Tienen circulación doble e incompleta. Se reproducen por huevos, normalmente con fecundación externa, y al crecer sufren metamorfosis. Mi nombre es Diana Letelier y en el día de hoy les hablaré sobre el desarrollo embrionario. Pero primero que nada debemos saber qué es la embriología. Es la ciencia que estudia todos los cambios que ocurren en la formación de un nuevo ser, desde la fecundación hasta el nacimiento. Incluye el estudio de la placenta y de los anexos extraembrionarios, el anios, el saco vitelino, el corión, el alantoides y el cordón umbilical. Ahora sí les diré qué significa el desarrollo embrionario. Es el proceso de tiempo que comprende desde la unión del óvulo y los espermatozoides, es decir, la fecundación hasta el día del parto. Cuando se produce la fecundación correctamente, se forma el cigoto. Esta correspondería a la primera etapa del desarrollo embrionario. Y a continuación tendría lugar la formación de la blástula, la gástrula y por último la diferenciación. Esta ciencia es tan asombrosa y compleja que abarca una serie de procesos largos y evolutivos, desde el inicio del embarazo hasta la finalidad de este. Pedro Martínez, le vengo a hablar sobre la diferencia entre anfibios, mamíferos y reptiles. Los anfibios son animales de piel suave, mojada y posee una masa gelatinosa donde tienen los huevos. No posee metamorfosis, tiene 2 aparatos circulatorios y cuando son larvas tienden a respirar por los poros, ya que dicen, no sé si es verdad, que tienen pulmones, que no poseen pulmones. Los mamíferos son animales que tienen pelos, son suaves pero pelos y son vivíparos. Los reptiles son animales de piel, posee escamas córneas. Al poner huevos, los huevos son duros, tienen cáscaras. Sí posee metamorfosis. En el inicio del desarrollo embrionario, el ovocito anfibio se caracteriza por ser una célula muy grande, con un diámetro de 1800 micras. En él se pueden distinguir claramente 2 polos, un polo animal, que es oscuro, y otro vegetativo, que es claro. Una vez que se produce la fecundación en el lado contrario del punto de entrada del espermatozoide, aparece una región más clara, conocida como media luna gris. Esto se debe a un desplazamiento del córtex, que es la región del citoplasma que se encuentra más cercana a la membrana plasmática, dando lugar a la media luna gris. Vista de frente, esta media luna gris tendría el aspecto
que se presenta en las diapositivas, presentando esa coloración por los gránulos de pigmento. Entrando en la segmentación, tomando siempre como referencia la media luna gris, el primer surco divide el ovocito en dos partes iguales, generando dos blastómeros. El segundo se va a producir perpendicularmente al primero, formando 4 blastómeros. El tercer surco siempre se forma a nivel del polo animal, y este y los siguientes no se representan muy claros en los esquemas 2D. El punto es que hay que saber que las siguientes divisiones serán mucho más frecuentes hacia el polo animal que hacia el polo vegetativo, por la presencia de vitelio característico en el ovocito anfibio. Más específicamente, este se encuentra en el citoplasma. Una vez la segmentación haya prolongado lo suficiente, el ovocito tendrá forma de mórula. En la misma se empezarán a formar una cavidad. Esto se debe a un grupo de células que comienzan a secretar sodio y este es acompañado por el agua. A nivel de la región marginal, es decir, en la interfase entre lo que serían los polos animal y vegetativo, aparecen unas células que se empiezan a estirar. Este estiramiento provoca que las demás células que se encuentran en el interior se empiecen a mover. Desplazándose simultáneamente, las células del embrión empiezan a migrar a nivel del blastoporo. En este estadio embrionario, conocido como gástrula, el blastocele será desplazado por una nueva cavidad llamada argunterón. Y esto se da por el empuje producido por las células que están invaginándose constantemente a nivel del blastoporo. El blastoporo, que a su vez permitirá el ingreso de células del embrión a través de él mismo. Este blastoporo, y más precisamente el labio dorsal de este, se conoce como inductor embrionario. Este inductor será responsable de inducir a las blastómeras. Todas las células del embrión van a tener el mismo ADN, la misma información genética, pero no todas van a expresar los mismos genes. Por eso el labio dorsal del blastoporo va a ser el encargado de diferenciar estas blastómeras en las distintas hojas embrionarias, en el endodermo, en el mesodermo y en el ectodermo. Al momento de observar una gástrula tardía, se podrá apreciar unas células pequeñas hacia la región del polo animal y otras más grandes hacia la región del polo vegetativo. También un tapón de color amarillo, que es el tapón vitelino. Bueno, mi nombre es Ariana Chacón y yo les vengo a hablar sobre los pliegues neurales. Mucho antes de que los pliegues neurales sean formados, primero ocurre la formación de lo que serían las placas neurales. Y las placas neurales no son más que donde el ectodermo es instruido para así formar el sistema nervioso y la epidermis del vertebrado. También, a partir de la región de las placas neurales, es donde ocurre la formación del tubo neural, que viene a ser el rudimiento del sistema nervioso central. Y para que esto se pueda formar, este tubo neural pasa por dos procesos o por dos pasos. Primero la neurulación primaria y luego la neurulación secundaria. Y en la neurulación primaria ocurre por medio de las células, o digamos que las células se encargan de dirigir, o mejor dicho, se dirigen. O sea, todas las células que rodean a la placa neural se dirigen, ¿sí? Para proliferar y así separarse de la superficie para formar un tubo hueco. Y en la neurulación secundaria
se empieza a terminar, digámoslo así, de formar el tubo neural por medio de las células mesenquimáticas, ya que éstas se unen y forman lo que sería una especie de cola o sería la parte inferior del tubo neural, que es parecido a un cordón sólido que posteriormente se ahuecará. Y para que todo este proceso de formación del tubo neural es necesario la presencia de la notocordia, que no es más poder formar la placa neural. Esta formación del tubo neural se lleva por medio de cuatro pasos. Así, luego de la formación, digamos, de la placa neural, estos pliegues neurales empiezan primero, la placa neural empieza primero, sus bordes, digámoslo así, se vuelven un poco más gruesos, ya que aumentan, y así estos se doblan o se pliegan hacia arriba, para empezar por la formación de los pliegues neurales. En el segundo paso tenemos que estos pliegues se van dirigiendo o moviendo hacia arriba. Va apareciendo un surco en forma de U, un surco neural en forma de U, en todo el centro de la placa. Y estos surcos se desarrollan o aparecen para dividir posteriormente el lado derecho o izquierdo cuando se empieza a formar el embrión. Luego, en el tercer paso, estos pliegues neurales migran hacia la línea media del embrión, para así fusionarse con el tubo, fusionándose así para formar el tubo neural. Y todo esto ocurre a nivel del ectodermo, o sea, la capa que los rodea. Y último paso, las células de la porción más dorsal se convierten en las células de las crestas neurales. Luego de estos cuatro pasos, el embrión o la formación de este proceso, pasamos a lo que sería el proceso de la metamorfosis, donde indicamos que la metamorfosis no son más que los cambios físicos y morfológicos que sufrirá este embrión o esta larva, que los acompañará durante todo el ciclo de su vida, hasta que el mismo organismo entre en lo que sería la etapa adulta. Y estos cambios fisiológicos y morfológicos lo que harán es adaptar al ser vivo a todos los cambios que requiera, a todos los procesos de adaptación necesaria para poder sobrevivir en el ambiente donde se encuentre. Entonces empezaríamos por el primer etapa o el primer paso. Ya una vez empezamos por la primera etapa, que sería el huevo. Este proceso o esta etapa del huevo dura de entre 6 a 9 días antes de su eclosión. En esta parte el huevo viene en su formación o sus características son transparentes, y estos están recubiertos totalmente por una especie de gelatina. Esta gelatina ayudará, la cual es un poco densa, ayudará al paso del oxígeno y también ayudará a la eliminación de todos esos desechos, sustancias que genera o que degrade o deseche el organismo. Y una vez que este huevo es fecundado, primero lo pone la hembra y luego viene el macho y lo fecunda. Una vez que estos huevos son fecundados, esa gelatina, que era un poco densa, se vuelve un poco más acuosa o un poco más líquida. Y este cambio de consistencia lo que hará es permitir el movimiento de estos huevos. Estos huevos pasan por cuatro pasos antes de pasar a lo que sería la eclosión, que sería fecundación, segmentación, gastrulación y neurulación, que serían los pliegues neurales. Luego pasamos al segundo paso del huevo, pasamos al segundo paso, que vendría siendo la formación de la larva o el renacuajo, ¿sí? Esta larva o renacuajo sale del huevo, ya vendría siendo el paso de eclosión, ¿sí? Esta larva, al ya salir,
cuenta con unas características específicas. Para poder moverse, esta larva está formada por una cola, ¿sí? Que es lo que le permitirá todo el movimiento a través del agua. Su alimentación de estas larvas es totalmente herbívora, ya que todavía no han pasado su comida a su nivel, o su sistema digestivo no está adaptado todavía a alimento carnívoro. Este alimento es filtrado a través del agua por medio de lo que serían las branquias, ya que las branquias son su sistema de respiración, ¿sí? Ellos en esta etapa ya tienen desarrollado lo que serían los pulmones, pero estos pulmones no funcionan como un órgano principal, sino viene siendo un órgano secundario. Y como les comento, estas larvas filtran el agua a través de las branquias y también con ayuda de algo llamado el disco oral, que es lo que les ayudará con su alimentación. Luego de esto, en un periodo luego de culminar las 2 semanas o entrando a la 3ª semana de formación, esta larva pasaría o entraría exactamente al proceso de metamorfosis, que ya les había comentado, que es el proceso de cambio de físicos y morfológicos. Aquí la larva sufrirá todos aquellos cambios desde su ambiente acuático a su ambiente terrestre, y sufrirá cambios tanto internos como externos a nivel de órganos y sus extremidades. Empezamos con los cambios de la respiración. Cuando ya se formarían estos animales, cuando ya vayan de la 3ª a la 4ª semana, empiezan todas estas transformaciones. Ya una vez que el animal se empiece a transformar, a sufrir estos cambios, la respiración es una de las principales, ya que lo que serían las branquias, estas se desaparecen y pasarían los pulmones, que ya estaban formados, pasarían a ser los órganos principales para llevar toda la respiración o ayudar con la respiración. Y también sufren cambios a nivel del sistema circulatorio, que esto ayudará a oxigenar la sangre. Sus métodos de movimiento serían el segundo cambio a sufrir, ya que de su cola, que ya tenían principalmente, se empiezan a desarrollar lo que serían las patas. Estas patas empiezan principalmente las traseras, pero las patas delanteras o posteriores, estas ya están, digamos que formadas, solamente que son pequeñas, y lo que sería el área de las branquias las recubren y no se permiten ver ni utilizarse. Entonces, sus principales extremidades que se desarrollan serían las delanteras y luego las traseras. Y por ende, lo que sería la cola, a medida que va desarrollándose, esta colita se va desapareciendo. Luego, el tercer cambio viene siendo ya en esta etapa, el animal ya debería de estar de su ambiente acuático a un ambiente terrestre. ¿Sí? Para poder pasar del acuático al terrestre, hay una transformación o una modificación en su piel, ya que en este punto se desarrollan lo que serían las glándulas de la piel. Estas ayudarán a esta piel, se va a poner un poco más gruesa, esta piel se desarrollará un poco más gruesa, y estas glándulas desarrollarán o empezarán a formar el moco que recubre, sería como un tipo de baba que recubrirá al sapo o a la rana. Cuarto cambio, tenemos lo que sería el disco oral. Este disco oral, que ayudaba con la filtración del agua al paso de toda la alimentación herbívora, se modifica, ya que de su alimentación herbívora pasa a una alimentación carnívora por el medio que le exige todo su cuerpo. En este disco oral, su transformación es que este disco oral se reduce o se transforma en lo que vendría siendo la lengua. Su sistema digestivo también sufre cambios, ya que obviamente de la herbívora a la carnívora, este sistema digestivo tiene que un poco agrandarse, digámoslo así, o alargarse para poder cumplir con todas las funciones de digestión. Luego, un quinto cambio entraría lo que sería la membrana timpánica, que no es más que el oído la capa del oído que les permite a las ranas escuchar. También hay un sexto cambio que vendría siendo la formación del párpado, y su visión se desarrollaría en 3 dimensiones y sería una visión estereoscópica. Ya ocurridos estos 6 cambios a nivel del punto de metamorfosis, la rana entraría en una etapa joven,
todavía esta rana no se puede reproducir, ¿sí? Sino hasta cumplir por lo menos de 1 a 4 años, dependiendo de la especie. Luego de cumplir del 1 a 4 años, esta rana o este sapo joven ya pasaría a ser uno adulto. Gracias a todos estos cambios que ocurrieron en él. Buenas, mi nombre es Elizabeth Padrón y yo les voy a hablar sobre las células madre. El cuerpo de un anfibio contiene órganos como los huesos, el cerebro, el corazón y los órganos reproductores. Las células básicas que se originan en esos órganos se pueden denominar como células madre. Las células hijas se convierten en nuevas células madre o en células de especialización. Es decir, que todo este proceso le da una diferenciación a cada célula. Las células madres mesenquimales son células madres multipotentes, es decir, que se encargan de fabricar o reparar tejidos esqueléticos, como el cartílago, el hueso y las grasas de la médula ósea. Estas se encuentran en la médula ósea. Un tipo de célula madre puede ser el óvulo de una mujer. Al espermatozoide fertilizar el óvulo de la mujer, una cascada de eventos comienzan a suceder, ya que el óvulo se vuelve impermeable a los espermatozoides. Como división celular debemos de conocer que el espermatozoide y el óvulo son haploides, es decir, que su carga de cromosomas es baja. Al fertilizar el espermatozoide al óvulo, se crea un cigoto. Este vendría siendo diploide, es decir, que su carga cromosómica es doble. Inmediatamente después de que ocurre la fecundación, el cigoto comienza a experimentar una segmentación o mitosis, las cuales se dividen en 2 células diploides y luego se dividen en 4, teniendo en cuenta que cada una de ellas mantiene la misma información genética que el primer cigoto. A esta masa de células se le conoce como mórula. Entonces entendemos que la mórula son un montón de células que se duplican a la vez. Al tener aproximadamente 16 células, y estamos hablando de que ocurre entre 4 o 5 días, ellas se comienzan a diferenciar poco a poco, convirtiéndose en una estructura tipo esférica, teniendo células externas que se conocen como los trofoblastos y células internas que se conocen como los embrioblastos. En este momento, un líquido comienza a adentrarse en todo esto y se conoce como el blastocele. Trofoblastos aumentará de tamaño y se agruparán los embrioblastos. A todo esto se le conoce como blastocitos. Las células madres pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo, ya que son multipotentes. Las células madres adultas se encuentran en un tejido determinado de nuestro cuerpo y generan los tipos de células madres maduras específicas dentro de un tejido u órgano. En la médula ósea se producen a diario miles de millones de células nuevas de sangre que provienen de las células madres formadoras de sangre. Mi nombre es Andrea Escalona y le vamos a explicar sobre la introducción a la diferenciación celular de los anfibios. Por diferenciación se entiende que es un proceso mediante el cual una célula cambia sus características por modo permanente, aunque no siempre es reversible, o sea, no siempre es forzosamente irreversible, de forma que sus descendientes mantendrán unas características o las cambiarán de nuevo si ocurre una nueva diferenciación en otro sentido. Este proceso es la manifestación externa, morfológica o bioquímica de algo imperceptible ocurrido antes y se denomina determinación, que es el conjunto de cambios en el estado interno de una célula debido a alteraciones en la expresión de los genes que provocan un compromiso en el destino celular, es decir, una decisión de diferenciarse. Estos cambios no suelen apreciarse morfológicamente. Las células tienen una memoria celular que les dice en qué sentido, cuándo y dónde deben diferenciarse, y después mantienen ese estado. La decisión de diferenciarse ocurre antes de la misma diferenciación. Así como los somitas emigran células a las extremidades y allí se diferencian en células musculares, mientras que las células que ya estaban allí se diferencian en otro sentido como tejido conjuntivo. Por ejemplo, las células de los miotomos de los vertebrados se convierten en células musculares y las labio dorsal del blastoporo de un anfibio se convierte en células de la notocorda. Acceso a nucleosomas y modificación de histonas. Teniendo todas las células del cuerpo el mismo genoma, los patrones de unión de los factores de transcripción y su efecto sobre los genes marcan la diferencia.
Las modificaciones de las histonas que componen el nucleosoma pueden facilitar o bloquear el acceso de los factores de transcripción y la ARN polimerasa al ADN. Dentro de las técnicas que permiten dilucidar si los nucleosomas están bloqueando un gen encontramos la inmunoprecipitación de cromatina. Cuando los nucleosomas están firmemente posicionados sobre el ADN, evitando cualquier tipo de transcripción, los vamos a denominar heterocromatina. Por el contrario, cuando los enlaces no son tan fuertes y permiten la transcripción, lo denominamos eucromatina. Los procesos responsables por estos cambios de estructuras son las modificaciones sobre las histonas. Generalmente la adición de grupos acétilos genera apertura y por ende una mayor transcripción. Este proceso se lleva a cabo por residuos de lisina por acetiltransferasa. El grupo acetil va a evitar que la lisina encuentre afinidad por el esqueleto de fosfato y azúcar del ADN. Por otro lado, las metilaciones de histonas tienen comportamientos menos predecibles, ya que según el residuo metilado puede comprobar o revertir la expresión. A pesar de esto, conoce ciertas metilaciones que reprimen sobre las que son tras eliminación de la lisina 27 histonas. También encontramos metilaciones activadoras como la trimetilización de la lisina 4 de la histona. Complejo represivo policón. Al hablar del silenciamiento genético, el complejo represivo policón 2, uno de los dos miembros de la familia policón, cataliza la di- y trimetilación de la lisina 27 de la histona H3. Este proceso permite la unión de todo el complejo PRS1 que cataliza la ubiquitinación de la histona H2 en la lisina 119, bloqueando así la acción de la ARN polimerasa 2, suprimiendo la transcripción. Al bloquear todas las PCG, las células embrionarias no son capaces de diferenciarse en las tres capas germinales, mientras que la deleción de los genes PRS1 y PRS2 conlleva la sobreexpresión de genes de ciertos linajes, pero de manera desordenada. Proteínas del grupo Titorax. Si bien las proteínas PCG promueven la diferenciación, estas no pueden mantener fenotipo diferenciado, mantener estos procesos activos en la función de los genes de la familia Tritorax. Una vez inician los programas de diferenciación celular, las proteínas Tritorax son reclutadas en las zonas transcripcionalmente activas, donde catalizan la trimetilización de la histona H3 en la lisina 4 y también la acetilación de otras histonas. Estos procesos conllevan a la activación de la expresión genética. Se considera que los grupos PCG y Tritorax son antagonistas funcionales, ya que compiten directamente generando loci de dominios bivalentes, donde los genes pueden ser activados o reprimidos rápidamente, según el programa de diferenciación activado. En todos los mecanismos que hemos visto hasta ahora deben ser activados en conjunto para poder coordinar la formación de un tejido u órgano. Las sustancias que logran generar estos cambios celulares coordinados se les conoce como un morfogeno o un nivel específico, factores de crecimiento. El mecanismo de transducción de la señal es conservado. Aunque sus intermediarios cambian según la señal, un ligando producido por una célula se une a un receptor extracelular de otra célula. Este receptor cambia su dominio citoplasmático y adquiere una propiedad enzimática.
Esto cataliza una serie de reacciones que amplifican la señal. Esta señal estimula los factores de transcripción o componentes del citoplasma, que alteran la forma o la expresión genética de la célula, al interactuar con los enhancers o promotores de un gen. Buenas, mi nombre es Oriana Morales y les vengo a hablar sobre la diferenciación celular. La diferenciación ocurre múltiples veces durante el desarrollo de un organismo multicelular, a medida que cambia de un cigoto simple a un complejo de tejidos y órganos especializados. Vale la pena resaltar que existen células madres adultas que cumplen papeles importantes en la diferenciación celular, como la reparación de heridas. La diferenciación altera de manera drástica el tamaño de la célula, su forma, su potencial de membrana y capacidad metabólica, y por último, la responsividad de señales. Ahora les voy a hablar sobre los mecanismos de diferenciación. Control epigenético. Si bien la diferencia en los patrones de expresión génica se dan en su mayoría por los elementos de regulación cis y trans, hay mecanismos para que estos patrones de expresión se mantengan durante muchas generaciones más de división celular. En este punto, los mecanismos epigenéticos juegan un papel fundamental, ya que las modificaciones sobre la cromatina del ADN o la interacción de ARN no codificante cambia los patrones de expresión y represión de los genes. Metilación del ADN. En este proceso, las enzimas multitransferasas añaden un grupo metilo sobre los residuos de citosina ubicado en las islas CpG, evitando el acceso al ADN. En células embrionarias, la mayoría de estas islas CpG están sin metilación y asociadas a nucleosomas con una trimetilación en la lisina 4 de la histona 3. En el proceso de diferenciación solo hay pocos genes, como OCT4 y NanoG, que presentan metilación temprana, esto para disminuir su expresión a medida que se cumple la diferenciación. Factores pioneros: OCT4, SOX2 y NanoG. Estos tres factores de transcripción están altamente expresados en células embrionarias y diferenciadas y son importantes para el mantenimiento de la pluripotencia. Se ha demostrado que la importancia de estos factores radica en la capacidad de modificar la cromatina, modificando las histonas y metilando el ADN, para permitir o restringir la transcripción de genes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Michelle Méndez y les voy a hablar sobre el análisis. El proceso de desarrollo de un ser vivo pluricelular, independientemente del tipo de ser que se estudie, sea anfibios, mamíferos, reptiles o aves, es tan extenso y complejo que de la misma deriva toda una rama de la ciencia llamada embrionología, siendo una subdisciplina de la genética, que es el campo de la biología. Se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso, desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. Esta ciencia está rodeada de gran controversia actualmente en nuestra sociedad por cosas como la fecundación in vitro, la ingeniería genética en animales para nuestro consumo y el uso de las células madres para tratar enfermedades, como el cáncer siendo el más famoso o el Alzheimer como el más estudiado en el ámbito de la neuronología. Una pequeña nota: las células madres son posibles tratamientos para las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, porque las neuronas que lo componen no son regenerativas de forma natural como las otras células del cuerpo. Aparte de ya lo mencionado, la embrionología reconoce la mayoría de trastornos congénitos o malformaciones que puede sufrir un embrión, para poder corregirlos, si es posible, permitir un desarrollo normal. Algunas patologías se puede detectar, más que todo, durante la formación del embrión, que son estrofía vesical y cloacal, gastrosquisis, ectopía cardíaca, hemangiomas capilares, espina vesical. Buenas, mi nombre es Brandon Domínguez y yo les voy a hablar sobre el resumen de nuestro seminario
diferenciación celular y desarrollo biológico de los anfibios. ¿Qué es un anfibio? Un anfibio es un vertebrado de sangre fría que pasa su primera etapa de su vida bajo el agua, respirando a través de los bronquios. Luego, cuando estos animales se vuelven adultos, se vuelven terrestres, respirando a través de los pulmones. Estos animales se caracterizan por tener piel lisa y por tener glándulas mucosas en la piel. Los anfibios viven tanto en el agua como en la tierra, como su nombre dice, ambos medios. Son animales que tienen 4 patas, que tienen una piel húmeda y lisa, y que sus 4 patas suelen ser caracterizadas por ser una forma de mano. Los anfibios tienen una peculiaridad muy grande con respecto a las células madres. Las células madres, ¿qué son? Las células madres son células de las cuales derivan muchas células especializadas durante un proceso llamado diferenciación, en la que estas células madres se reproducen grandes células hijas y se transforman en células madres nuevas o en células de diferenciación especializadas. Las células madres son aquellas que ayudan a recuperar tejidos y a regenerar muchas partes del cuerpo. Las células madres, cuando pasan un proceso de diferenciación, se pueden convertir en células sanguíneas, cerebrales o musculares. Para dar algunos ejemplos, cabe destacar que ningún otro tipo de célula tiene esta capacidad de diferenciación. Las células madres, sin embargo, tienen un límite. Por ejemplo, nosotros los mamíferos no tenemos la capacidad de regenerar cuerpos muy complicados, como por ejemplo un cerebro o un corazón a través de las células madres. A diferencia de los anfibios, que son animales muy curiosos, porque por ejemplo la salamandra, acá ha demostrado que la salamandra puedes cortarle, por ejemplo, una mano y ella va a generar una nueva mano que sea completamente funcional a través de las células madres. Obviamente esta mano no va a ser exactamente igual a la original, pero va a ser una mano bastante usable. Muchos científicos han llevado investigaciones en las salamandras y en algunos tipos de ranas para investigar la regeneración de forma celular en la columna vertebral, para en un futuro aplicarla en mamíferos y luego en humanos. Los anfibios cumplen un rol muy importante en la naturaleza y en la biología, ya que controlan los niveles de insectos, crean sedimentos en el agua y crean alimento para animales más grandes. Los anfibios generan un balance entre el mundo acuático y el mundo terrestre. Para hablar de una curiosidad muy grande, quería hablar antes de que se acabe la exposición, que es la diferencia entre las ranas y los sapos. Parece una pregunta fácil, pero en realidad no lo es, porque de hecho pertenecen a la misma familia, solamente con ligeras diferencias. Por ejemplo, la rana es más pequeña y más delgada, mientras que el sapo es más grande y gordo. Las ranas tienen una piel lisa y suave, mientras que los sapos tienen una piel rugosa y áspera. Las ranas tienen patas largas para poder saltar. Ellas dependen mucho de sus saltos, mientras que los sapos son mucho más gordos y tienen las patas más cortas, por lo cual no saltan tanto. Son animales mucho más terrestres.